Soy Cecilia Correas, profesora de Historia, y junto a tía Bárbara hemos preparado este tercer video que trata sobre la separación de los poderes del Estado. La división del poder es una de las bases de la idea de república y está consagrado, es decir, está escrito en la Constitución Política de la República, que, como vimos en el video anterior, es la ley fundamental del Estado. Entonces, vamos a ver. Recordemos, la república es un concepto que desarrollaron los romanos y que trata sobre la división del poder, sobre la necesidad de que el poder esté dividido en partes para que no se forme la tiranía del rey. Este concepto de república va a ser retomado por los revolucionarios franceses, que ven en el rey el ejemplo perfecto de la tiranía. Por eso terminan matando a su rey y estableciendo una república, porque el rey gobernaba sin preguntarle a nadie y hacía lo que él quería, y se olvidaba de lo más importante, que era el bienestar del pueblo. Entonces, vamos a ver que durante la Revolución Francesa van a surgir una serie de filósofos que van a reunir una serie de ideas que van a velar o van a evocar esta necesidad de dividir el poder. Uno de ellos va a ser Montesquieu. Montesquieu señala, leo: cuando los poderes legislativo, es decir, el que hace las leyes, y el ejecutivo, el que gobierna, se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca, el rey o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial, el que hace las leyes, no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido el primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, injusto. Por ser uno mismo el juez, el legislador, y estando unido el segundo, sería tiránico. Así, Montesquieu hacía notar la necesidad de dividir el poder. Esta idea constituía durante la Revolución Francesa en una crítica al gobierno de Luis XVI. Bueno, en Chile, hoy, el poder del Estado está dividido en tres partes. Ejecutivo, el presidente a cargo de los ministros, intendentes y gobernadores. El poder legislativo a cargo del Congreso, compuesto por senadores y diputados, Cámara Alta, Cámara Baja. Y poder judicial, compuesto por los tribunales de justicia, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, y se encarga básicamente de la justicia, de hacer cumplir la ley que el poder legislativo consagra. Muy bien. El poder ejecutivo, como usted puede ver en la presentación, según el artículo 24 de la Constitución, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente o presidenta de la República. Su autoridad se extiende en todo cuanto tiene por objeto, el objetivo del presidente es conservar el orden público en el interior y la seguridad externa a la República. Entonces, el presidente tiene como principal función gobernar el país para mantener la seguridad interna, es decir, dentro del país, pero también externa, lo que tiene que ver con la relación con los demás países. Ese es el poder ejecutivo. ¿Se puede ver? Está alojado en este edificio, la moneda. Muy bien, poder legislativo. El poder legislativo está consagrado en el artículo 46 de la Constitución, el cual señala: el Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de leyes, en conformidad a la Constitución. Es decir, el poder legislativo, diputados y senadores, tienen por objeto redactar, crear leyes, pero estas leyes deben estar en concordancia, deben ser coherentes respecto a la Constitución. Es decir, la principal ley, la que lo abarca todo, es la Constitución. Dentro de la ley de la Constitución, de las normas que rigen la Constitución, se elaboran leyes menores, pero siempre tienen que ser coherentes respecto a la Constitución. Por ejemplo, no puede el Congreso redactar una ley que le permita al presidente de la República transformarse en un juez. No puede,
¿Por qué? Porque ahí se estarían mezclando los poderes del Estado y la Constitución dice que los poderes del Estado deben estar separados. Uno gobierna, otro hace leyes y otro hace la justicia. No puede una sola persona reunir los tres poderes o dos. No sé si me explico. Espero que sí. Luego, el Poder Judicial. Acá están los símbolos. La Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema y acá el edificio de entrada. Bueno, el Poder Judicial, según el artículo 76 de la Constitución, tiene la facultad de conocer las causas civiles y criminales, resuelve y hace ejecutar la ley. ¿Ya? Y solo las Cortes y los tribunales de justicia tienen esta atribución. Muy bien. Hasta aquí la clase de los poderes del Estado. Recuerden, los poderes del Estado son tres. Y la idea de dividir el poder en tres partes es evitar el gobierno tiránico, es decir, velar por el bienestar común, por el bienestar del pueblo. Hasta aquí esta presentación. Los dejo con el último video, el número 4. No lo olviden. Un abrazo.